En Contacto Universitario hay una línea directa con vos, tu voz y tus mensajes en nuestro WhatsApp. 221-644-7200. Contacto Universitario. Unos minutitos estuvimos fuera de aire, retomamos Contacto Universitario, algunas reuniones internas constructivas muy lindas, así que bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, espero que hayan escuchado buena música. ¿Cómo te portaste bien, chiquito? ¿Pasaste buena música? Bueno, perfecto, y gracias nuevamente por estar como los miércoles, como los lunes, también los viernes, pero columna de extensión, medios. Es extensión y medios universitarios. Me sale medio colaborativo, no sé por qué. Con Noelia Durante. La universidad es colaborativa, obvio, cooperativa. ¿Cómo anda todo? Zurda, diría Mirai, Sí, porque zurda. lo colaborativo y cooperativo es zurda. Ni hablar. Bienvenida. Hola, buenos días en esta ola polar. ¿Cómo están? ¿Bien? Pasados de frío, pero bien, Sí, bien, bueno, aquí estamos. ¿qué se le va a hacer? Es Sí, invierno. sí, aguantando. Tiene invierno, embromarse. ¿Qué se le va a hacer? Exactamente. Piden invierno, tienen invierno. Bueno, nos vamos a meter con el invitado que ya ha llegado. Esta es una entrevista que teníamos planificada hace 15 días y por razones justamente de la vida universitaria y del país se tuvo que posponer. Primero lo voy a presentar. Él es Jeremías Otero, es ingeniero agrónomo, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad y además él es integrante de la Asociación Argentina de Extensión Rural, quienes estuvieron haciendo una actividad el 11 de junio en la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad. En ese momento queríamos hacer la nota acerca de esta actividad que se llamó Un país sin un sistema público de extensión rural. Esa fue la actividad y bueno, para eso lo invitamos a Jeremías, porque si bien fue en el marco de esa actividad que se hacía en ese momento en particular en la facultad, este es un tema que no escapa a solo una actividad, sino que es un planteo que se viene dando no solo desde la facultad, sino desde justamente esta asociación, pero también desde otras asociaciones y desde muchas disciplinas y lugares de nuestro país. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jeremías? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, bien dije, esta actividad se realizó finalmente. Se realizó. Ese día hubo paro, no docente. Hubo paro, sí. Nosotros no salimos al aire, pero sí la actividad se había realizado en la facultad porque vinieron muchas personas de todo el país. Exactamente, sí. No suspendimos la actividad, más ya que había paro docente y paro no docente, porque estaba convocada gente de distintas partes del país, de Salta, de Mendoza, de Misiones, de Corrientes. Y bueno, la gente ya estaba en viaje, así que decidimos hacerla igualmente. Y también la actividad se transmitía por YouTube, entonces mucha gente participó también desde el interior del país de la actividad. Uh-huh. Como bien decís vos, la actividad, un poco el fundamento que dio origen a esta actividad tiene que ver con el desmantelamiento que desde el año pasado viene haciendo el gobierno nacional de lo que nosotros llamamos las políticas de extensión y desarrollo rural, digamos, ¿no? Que son políticas que están orientadas al medio rural, a productores, productoras que están en Argentina, que según el último censo oscilan los 250.000 productores, de los cuales el 60% son pequeños productores, ¿no? Entonces, en función de esa realidad, Argentina tiene un sistema de extensión, llamamos nosotros, que son un conjunto de instituciones y políticas públicas orientadas al medio rural, a la producción agropecuaria en el medio rural, donde quizás lo más emblemático y lo más conocido sea el INTA, ¿no? Que el INTA hoy está en una situación bastante dramática, digamos, ¿no? En términos de el desmantelamiento, el vaciamiento que están haciendo gradualmente, pero que empezaron ya el año pasado a hacer. Entonces, como asociación, que está integrada por docentes universitarios, extensionistas de la universidad, del INTA y de otras entidades, digamos, vinculadas al tema, decidimos hacer esta jornada para visibilizar y para discutir y debatir respecto a las implicancias que tiene estas medidas que está tomando el gobierno nacional, ¿no? Entonces, en función de eso, se discutió en torno, por ejemplo, al cierre. Yo mencionaba el INTA, ¿no? También se cerró el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena que existía en nuestro país, que trabaja con los sectores más postergados de nuestra ruralidad, digamos, ¿no? Y se cerró, de un día para el otro se cerró. ¿Ese instituto cuándo se cerró? Se cerró el año pasado. El año pasado y obviamente ¿Y qué implicó su cierre? Mira, el cierre de ese instituto, más el cierre de otras cosas, porque quería hacer mención, digamos, a otras cuestiones para tratar un poco el tema de forma global, digamos, ¿no? También se cerró el programa Cambio Rural, que era administrado por lo que es la Secretaría de Agricultura, lo que fue el Ministerio de Agricultura, que estaba orientado a lo que son las pymes agropecuarias de nuestro país,
que ayudaba a todo el proceso de innovación, de cambio técnico, a partir de brindar asistencia técnica. Se cerró el programa Pro Huerta, también administrado, gestionado por el INTA. Programas de décadas. Esto es Cambio Rural, Sí. y Pro Huerta tiene más de 30 años en Argentina. Y se fueron cambiando, fueron modificando un poco sus objetivos, sus formas de trabajo en función de los contextos que fue viviendo nuestro país. Pero tenían una trayectoria y había capacidad técnica de los mismos trabajadores, digamos, de los programas, como también se fue fortaleciendo los destinatarios con los que trabajaban. Había mucho trabajo acumulado que se cerró también, ¿no? El Pro Huerta está más bien orientado a sectores, digamos, o poblaciones en situación de pobreza, que lo que hace es brindar semillas y capacitación para que cada uno pueda, cada organización y en las escuelas y en las familias puedan hacer su huerta. También se cerró. Y el INTA, que tiene más de 70 años ya de existencia, está viviendo un proceso gradual de desmantelamiento. No se cerró el INTA, pero se lo va desmantelando de a poco. Se lo va desmantelando de a poco, ¿no? Y eso es grave, y por eso también nosotros planteamos esta actividad. O sea que hoy arrancaba el programa porque justo escuchaba un comunicado que había sacado trabajadores y trabajadoras del INTA, donde decían motosierra no, por lo menos bisturí. Yo digo, mira, a lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Porque ni motosierra ni bisturí, diálogo, y sobre todo conocerlo, ¿no? Creo que Milei no ha recorrido ni su ministro, secretario de Agricultura, una de las estaciones experimentales del INTA, ¿no? Además, con un discurso un poco contradictorio, porque desde que es candidato, Milei, mira mí que inconsciente, desde que es candidato, como si fuese candidato todavía, y es presidente. En su faceta de candidato y aún siendo presidente, él plantea un modelo que nos lleva al 1900, principios del siglo XX, cuando el país tenía un fuerte modelo agroexportador y sin embargo está destruyendo ese modelo agroexportador, esa base que es la ruralidad, ¿no? Entonces, ahí tiene una gran contradicción. Sí. Bueno, en realidad lo que está haciendo no pasa en ningún país, al menos en esta materia, ¿no? Si nos metemos en analizar las políticas agrarias, uno ve todos los países de América Latina están extendiendo, ampliando sus políticas de desarrollo rural, porque son clave para lo que es el arraigo rural, la ocupación territorial, digamos, la producción de alimentos, todos esos fenómenos que son importantes para los países, tienen su correspondiente política en otros países. De hecho, Estados Unidos tiene 3.000 agencias de extensión rural en su país, y nosotros teníamos 300 en INTA y ahora ya dieron de baja 50. Agencias que son los lugares físicos donde el INTA ocupa en todo el territorio nacional, ¿no? Para desde La Quiaca a la hasta gente Tierra que del Fuego. Entiende qué es el INTA y qué es la extensión rural. Bien. Hablemosle, expliquémosle a la gente común que no entiende ni qué es el INTA ni qué es la extensión rural. Digo, vos trabajas todos los días con eso. Claro, nosotros más o menos de entrevistarlos a ustedes, de estar en la UNLP, entendemos. Pero, ¿qué es el INTA y qué es la extensión rural? Muy bien, muy buena la pregunta, y aclarar, pensando en que en el público que nos escucha exacto. Es un público común. Digamos, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se creó en el año 1956. Tiene fundamentalmente dos funciones el instituto. Por un lado, la investigación, o sea, investigan sobre cuestiones que tienen que ver con la mejora productiva, ya sea en términos de productividad, pero en términos también de sostenibilidad, de reducir el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene otra función importante, que es la de la extensión. ¿Qué es la extensión? Justamente la articulación entre esa investigación y las necesidades de los sectores productivos de nuestro país. Digamos, el investigador se dedica a investigar. Ahora, la detección de las demandas, la comunicación de los resultados, etcétera, etcétera, requiere de la presencia del extensionista, digamos, que es el que está en el campo, básicamente, sí, ¿no? El que articula entre el productor y esa investigación. Es un poco lo que sería la extensión universitaria, exactamente, ¿no? Pero en lo rural. Exactamente, ¿no? También se extiende el conocimiento, digamos, exactamente, ¿no? Claro, esa es la mirada tradicional, digamos, de la extensión. Con el tiempo uno fue incorporando otras miradas respecto a esa función. Ya no se trata de extender, sino de construir con el productor. Doble juego. Claro, porque el productor también tiene muchos conocimientos fruto de su experiencia, y esos conocimientos es bueno que se pongan en juego en la construcción de cambios técnicos, en la generación de nuevas innovaciones, etcétera. Entonces la extensión fue aprendiendo a trabajar en conjunto con investigadores, con productores, en procesos de innovación, decimos, ¿no? De cambios técnicos, de incorporar alguna cosa. No solo en términos de cambios técnicos, también la extensión ha trabajado mucho en lo que es el fortalecimiento organizacional, digamos, ¿no? Y esto repercute
en el tejido social que existe en la ruralidad argentina, Claro. en el arraigo, en la posibilidad de que el país mantenga cierto equilibrio, digamos, demográfico, y eso tiene que ver con que en los lugares de residencia se pueda producir, vivir y residir correctamente. Y en parte también la extensión cumple esa función, ¿no? De ayudar a fortalecer ese arraigo. Además de proponer nuevas actividades económicas, por ejemplo, el turismo rural apareció en buena medida de la mano de INTA, digamos, que fue promoviendo que se generen estas otras actividades también en el medio rural. Lo que es la sostenibilidad o reducir el impacto ambiental y la agroecología como un enfoque que tiene que ver con eso, fue también en buena medida promovido por el INTA, ¿no? El INTA, y digo, yo no quiero quedarme solo hablando del INTA, ¿no? Todos estos programas y políticas públicas que están orientadas al medio rural. Por eso nosotros levantamos la voz y decimos, esto hay que cuidarlo, porque detrás del pretexto de la modernización se está destruyendo, ¿no? Entonces, si quieren corregir, seguramente hay muchas cosas por corregir. El problema es que no hay que desmantelar, no hay que destruir lo que tantos años costó construir y que tiene mucho valor. Y de hecho, el valor lo vemos también desde las miradas externas, ¿no? Desde otros países se reconoce mucho al INTA, en particular por toda su trayectoria y por todo el aporte que hace a la producción nacional. Y son modelos que se copian o que se van reproduciendo en otros países también. ¿Y cuál ha sido el rol de la universidad en la extensión rural? Bien. Y la universidad, nuestra universidad al menos, tiene mucho vínculo con lo que es el cinturón hortícola de acá de La Plata, ¿no? Que Claro, porque cada INTA tiene su particularidad. San Pedro lo tiene con las naranjas, con el cítrico, digamos, según la zona, ¿no? Exacto, cada zona... Pergamino lo tiene con maíz. Por eso es importante. Están las agencias de extensión, que Claro. es donde están los científicos, y además hay estaciones experimentales, donde se hacen ensayos, se prueban cosas. Donde vos tocás el timbre o golpeás la tranquera o pasás y decís, tengo tal problema, tengo tal inconveniente, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el INTA es muy importante en esa cuestión. Y la universidad también. La universidad también, somos socios con el INTA nosotros, en realidad, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos a la par. De hecho, en mi facultad, por ejemplo, hay 2 proyectos de extensión que se dieron en el medio rural que tuvieron mucha trayectoria, que uno que es con los vinateros de Berizo, en la cooperativa de la Costa de Berizo, que se hace la fiesta del vino, etcétera, etcétera. Inició trabajándose desde la facultad con un equipo de la cátedra donde estoy yo. Después el INTA participó de ese proceso y así fue generándose lo que hoy conocemos como lo que es la cooperativa de la Costa de Berizo y lo que es la fiesta del vino, etcétera, etcétera. En el caso del tomate platense también fue otra experiencia con la que se trabajó desde la facultad. Tremendo laburo. En articulación con el INTA también. Digamos, fuimos socios en muchos momentos en el trabajo concreto, no en el trabajo a campo. Y se gestó, y todavía se sigue haciendo lo que es la fiesta del tomate, y bueno, hay distintas actividades y volvimos a comer el tomate platense. Y volvimos a comer claro, tomate que platense, no es un dato menor. Exacto. ¿Se podemos distraer 2 segunditos? Sí, sí. Vamos al panorama y volvemos. ¿Puede ser? ¿Seguimos charlando con él? Sí. Ya volvemos, ¿eh? Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Panorama. En la Argentina es la hora 12:01. La temperatura en La Plata 10 grados 8 décimas, la humedad del 52%. La justicia recibió más de 700 mails con pedidos para visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria. Las solicitudes llegaron luego de uno de los abogados de la expresidenta publicara la dirección del correo electrónico del Tribunal Oral 2 de Comodoro Pi. Por su parte, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver el régimen de visitas. La comisión que busca investigar el caso Libra volverá a reunirse esta tarde. El encuentro fue convocado para las 16 en el anexo de la Cámara de Diputados. Asistirán algunos de los invitados por los integrantes del cuerpo que aún no definió las autoridades. El gobierno bajó las tasas de interés para deudas impositivas y aduaneras. La medida dispuesta por la Agencia de Recaudación beneficia a personas humanas, monotributistas, responsables inscriptos, pymes y grandes empresas. Alcanza los intereses resarcitorios, punitorios y de devolución. El Frente Renovador cuestionó la media sanción al proyecto de reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Lo expresó la ex titular de AISA, Malena Galmarini. La dirigente de Tigre sostuvo que la alternancia política es la base de una democracia más fuerte. Por su parte, el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, también criticó la aprobación de la iniciativa impulsada por el Bloque de Unión por la Patria.
Los organismos públicos deberán invertir los excedentes de liquidez en bonos y letras. Lo dispuso el gobierno a través de un decreto de necesidad y urgencia. Según se informó, el objetivo de la medida es canalizar los recursos disponibles dentro del propio Estado sin recurrir al endeudamiento en el mercado ni a la emisión monetaria. Trabajadores del Hospital Garrahan realizan un paro de 24 horas. La medida de fuerza, convocada por ATE, es para reclamar una recomposición salarial y mayor presupuesto para el Centro de Salud Pediátrico. Además, esta tarde llevarán adelante un festival solidario con la participación de varios artistas populares. Continúa el pago a los jubilados y pensionados de la ANSES. Durante la jornada perciben sus haberes los beneficiarios que superan el haber mínimo con documentos terminados en 2 y 3. En tanto, el IPS anunció el cronograma para los bonaerenses. El viernes 27 será el turno para jubilaciones y pensiones de titulares con documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3. El mismo día se harán efectivas las pensiones sociales no contributivas para las personas con DNI terminados de 0 a 9 inclusive, mientras el lunes 30 cobrarán aquellos cuyos documentos finalizan del 4 al 9. Recordemos que en todos los casos se efectivizará también el medio aguinaldo. La Universidad de La Plata realizará el primer Congreso Latinoamericano Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos. Las actividades se llevarán a cabo los días 3 y 4 de julio en el Centro de Convenciones Sergio Caracachov. Las personas interesadas podrán inscribirse como asistentes o como expositores de trabajo en formato de resumen ampliado, multiformato o póster. La participación es libre, gratuita y no arancelada. La Municipalidad de La Plata continúa con la campaña gratuita de salud. Entre las 13 y las 16, los agentes sanitarios estarán en la delegación Parque Sicardi, Villa Garibaldi. Allí los profesionales aplicarán vacunas del calendario antigripal y contra el sarampión. Deportes, escuchamos a Verónica Córdoba. Se definirán hoy los octavos de final, los clasificados del grupo E y el grupo F del Mundial de Clubes, y el foco estará puesto a las 10 de la noche cuando Inter de Milán se enfrentará al equipo de River Plate, que hoy es puntero en su grupo y solamente necesitaría un punto para clasificar. Y también a las 10 de la noche, mismo horario, Urawa Red se va a estar enfrentando a Monterrey, que es el equipo mexicano el que puede llegar a clasificar si gana su partido, y deberá esperar el resultado entre Inter de Milán y River. Por otro lado, hay que mencionar que argentinos y argentinas están buscando un lugar en lo que será el cuadro principal del torneo de tenis sobre superficies de césped. Estamos hablando de Wimbledon. Fue derrota de Román Andrés Burruchaga y también de Federico Agustín Gómez, dos argentinos que se quedaron afuera. Van por un partido más tanto Marco Trungeliti como Juan Pablo Ficocchi, que tendrán hoy sus partidos. Y por el lado del cuadro femenino, ya se clasificó a la siguiente instancia. El tercer partido, Solana Sierra le ganó a Leire Romero Gormaz. Y también tendrá acción en el día de hoy otra argentina, Julia Riera, va a enfrentarse a Iva Jovic, también por un lugar en el tercer partido y con la chance de poder clasificarse al cuadro principal de Wimbledon 2025. Informó para Radio Universidad Verónica Córdoba. Desde la Central Informativa Vial conocemos el estado del tránsito. Daniel Hernández, adelante. Gracias, buen día. Como siempre, toda la información del tránsito. Atentos automovilistas en el área metropolitana, tenemos complicaciones en Panamericana por 3 incidentes, uno en el kilómetro 19, mano a Capital, otro en el 19,5, allí cerquita, sentido al norte, y un tercero en el 29, también hacia la ciudad. Se observa importante congestión en esta principal vía de acceso que comunica la provincia con la capital. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cabildo y Núñez colisionó un colectivo y moto. En cuanto al cronograma de marchas y protestas, allí
Tengan en cuenta que hoy van a confluir distintos gremios y organizaciones sociales en el Ministerio de Desregulación Nacional, que está ubicado en Diagonal Sur y Belgrano, La Plata, con marcha intensa en principales calles y avenidas del casco. Respecto a choques, más temprano, un motociclista resultó herido tras ser embestido por un colectivo en 131 y 32. Hacia la costa, en este momento con tránsito normal en ambos sentidos, se normaliza el ferrocarril Mitre en los 3 ramales, Subte y Premetro operan a horario. Siguen ustedes en estudios, hasta luego. Muchas gracias, Daniel Hernández. El tiempo en La Plata y alrededores. La temperatura 10 grados 8 décimas, la humedad 52%. El pronóstico para lo que resta de hoy miércoles indica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima para esta tarde 14, la media para esta noche 7, viento del oeste rotando al sudoeste con velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. Para mañana jueves se anticipan buenas condiciones climáticas, 1 grado la mínima, 13 la máxima para mañana, cielo parcialmente nublado, viento sudoeste rotando al oeste con velocidades que se mantendrán con baja intensidad, solamente hasta los 12 kilómetros por hora. Repasamos los datos actuales en la capital de la provincia. La temperatura 10 grados 8 décimas, la humedad 52%, viento noroeste a 21 kilómetros por hora, el cielo está despejado. Panorama informativo Universidad. Es la hora 12 y 10 minutos. Radio Universidad de La Plata. Servicio público de radiodifusión. Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Servicio público de radiodifusión. La info no se detiene. Nuestras redes tampoco. En Facebook, Instagram y Twitter somos @universidata. Seguimos a la columna de extensión, seguimos con Noelia Durante, seguimos con visitas en contacto. Y seguimos con mucha charla acá. Sí, no paramos. Sería bueno como transmitir los cortes. No paramos, sí, habría que grabarlos, ¿no? Pero bueno, es todo lo mismo que estábamos diciendo, pero bueno, se llama exprimir al entrevistado, literalmente. No, estábamos comentando acá en el momento del panorama, ¿qué pasaría si el INTA no está? A la gente común, ¿cómo le explicamos? Si el INTA no está, ¿cómo nos damos cuenta? Bien. Si el INTA no está. Bien, yo justo les comentaba recién en el corte que hay una nota muy... Esto no es malo, ahora hay que repetir todo el corte, ¿viste? No, Pero bueno, no importa. no pasa nada, no. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta en nuestra casa? El INTA está presente en nuestra consumimos? cotidianidad, digamos. De hecho, hay una nota de Héctor Ferrario, que es un trabajador de INTA, egresado de nuestra facultad acá en la Universidad de La Plata, que trabaja en INTA hace muchos años, y que relató dónde está presente el INTA en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde el algodón de la ropa que usamos, es fruto de una variedad mejorada por el INTA que se siembra en el Chaco y que después se convierte en una prenda que usamos nosotros, hasta el pan que comemos tiene que ver con variedades de trigo que el INTA desarrolló. Muchas variedades hortícolas también son desarrolladas por INTA en lo que es en el INTA La Consulta, que es el área, digamos, donde se hace mejoramiento hortícola en Mendoza. El INTA está presente en mucha de nuestra cotidianidad, no solo en nuestros alimentos, también en otras cuestiones. También el INTA está presente en cómo vemos nosotros la ruralidad argentina, ¿no? Esta posibilidad les comentaba yo de los emprendimientos de turismo rural, más allá obviamente del trabajo de cada emprendimiento y demás. El INTA ha acompañado muchas de esas cuestiones que han surgido en nuestro país, la formación de cooperativas, ¿no? que muchas veces también ayudan a mejorar las formas de comercializar y de trabajar de muchos productores. O sea, el INTA tiene mucha presencia en nuestro país en cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Y es importante, no solo en eso, sino también en términos de su cobertura territorial, digamos. El INTA está desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, hasta Niruya, que es un pueblito, no se conoce, un pueblito que está ahí cerca de la Ruta Nueva, allá en el norte. ¿Por qué? Porque el INTA es necesario, porque el INTA aporta a la vida rural de nuestro país y es importante que tomemos conciencia de esto, porque lo que tardó tantos años en construir se puede destruir muy rápidamente. De hecho, hoy mismo están
trabajadores de INTA de una estación experimental que se formó no hace tantos años en la zona del AMBA, que tiene que ver con todo lo que es la producción de cercanía en zonas periurbanas, como es la horticultura acá y demás, que era un área un poco olvidada por el INTA previamente, que se empezó a incorporar, ¿no? La producción de alimentos en áreas periurbanas, que es muy, en La Plata es el principal productor de hortalizas del país. Entonces, el INTA empezó a trabajar con estas áreas periurbanas, no solo de La Plata, sino de todo lo que es el AMBA, digamos, y están cerrando. Hoy se están movilizando porque están cerrando esa estación experimental que se abocó a esta área en particular de trabajo con muchas veces, la mayoría de agricultores familiares son los que están en estas zonas. Aprovecho para preguntarte sobre eso, porque sí. la universidad va a trabajar con la municipalidad en el cinturón fruti, hortícola y florícola, ¿no? Exacto. Y ustedes van a estar también ahí, como facultad. Nosotros como facultad, no te puedo dar mucha información porque personalmente no participo, pero están haciendo un relevamiento económica, trabajo social, bueno, se va a hacer un relevamiento, grande. Tipo un censo, digamos, porque la cantidad de productores que hay en la zona es altísima y no está del todo registrada, cerca de 4.000 productores que muchas veces en los censos no figuran, entonces conocer quiénes están en nuestra región es muy importante para poder ajustar y trabajar mejor, digamos, ¿no? Volviendo a esto que vos decías, las posibilidades son de que se cierre, digamos, esta estación experimental, ya está firmada la resolución para su cierre, digamos. Entonces ¿Está emplazada en? Está en Ituzaingó, me parece, la estación experimental. Acá hay una agencia, en El Pato, hay una agencia de extensión que depende, digamos, de esa estación experimental. Entonces están todos movilizados porque todos los trabajadores y productores y organizaciones con las que trabajan están movilizados porque quieren defenderlo, quieren defender que eso siga funcionando porque es importante, ¿no? Jeremías, si encontraron alguna estrategia viable, posible, ¿cómo se sigue? ¿Hay alguna forma de resistir a este momento? Ustedes el 11 de junio se encontraron en la facultad, seguramente estarán en comunicación, en estado de alerta continuo, comunicándose todo el tiempo. Sí, nosotros en particular distinguimos un poco la actividad que hicimos nosotros en el ámbito académico, difiere un poco de la actividad gremial, que es muy importante, que hace APINTA, que es el gremio que en este caso reúne a la gente de INTA. Nuestra discusión va más en el fondo, en la discusión de la política pública, ¿no? En por qué es importante sostener una política pública de estas características, más allá de los puestos de trabajo, que son muy importantes, claro. pero no es la discusión que queremos dar o que quisimos dar nosotros en esta jornada, sino la discusión que tiene que ver con la necesidad de que exista una política pública de extensión y desarrollo rural. Y en función de eso, un poco nuestra agenda, digamos, es pensar para adelante, digamos. Nosotros estamos convencidos de que el país tiene que estar preparado para cuando este tsunami, decían en la jornada, le llamaban a este momento particular que estamos viviendo. Sí. Cuando este tsunami pase, hay que estar preparado para poder reconstruir lo que entendemos que necesita nuestro país. Y en materia de extensión y desarrollo rural, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir partiendo también de la autocrítica, digamos, de revisar los aciertos y errores que se han tenido en las últimas décadas y pensar para adelante, digamos, ¿no? Para estar preparados y llevar y tener propuestas claras, al menos desde nuestra asociación y de los actores con los que nosotros nos vinculamos en relación a esta cuestión. Una pregunta que nunca me gustó hacer, pero que en este momento me parece que es necesaria hacerla porque así lo vende el gobierno, ¿no? Como el costo del INTA, por ejemplo, ¿no? Sí. Ni hablar, digo, que una cosecha que no se avisa, un trabajo que no se hace, muchísimos millones de dólares que el país pierde, ¿no? Pero digo, ¿cuántos trabajadores hay en el INTA? Esto que vos decías, que a lo mejor hay que revisar, pero digo, son trabajadores que además se han formado y que el Estado ha invertido en ellos. Yo creo que lo que hay que revisar no es la cantidad de trabajadores que tiene el INTA, digamos. En todo caso, lo que hay que revisar es la orientación de algunos programas, cómo mejorar, digamos, el impacto de las acciones en cada uno de los territorios, cómo ajustar según las características de cada región mejor el trabajo de la extensión. Pero, digamos, la discusión creo que pasa en todo caso por ahí más que por la planta. De hecho, si uno compara, como les decía, Argentina con Estados Unidos, si quieren tomar de ejemplo Estados Unidos, la plata que se invierte en esta cuestión es muchísimo mayor. Totalmente, claro. Muchísimo mayor. O sea, tienen 3.000 agencias de extensión mientras nosotros teníamos 300.
y la superficie no es 10 veces más grande de Estados Unidos que Argentina. Claro. Entonces, en función de algunos criterios como ese, uno puede entender que nuestro país no tenía sobredimensionado al INTA, ¿no? Como nos quieren hacer pensar. Al INTA y al INAFSI también, no quiero dejar de hablar también del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que también es importante para llevar adelante la política agraria argentina. Entonces, ¿pueden ir por los campos también, digamos? La idea es que el gobierno se quiere con los campos. En materia de lo que es el INTA, ya ha habido la venta de algunos edificios. Claro, de tierras. Sí. Están las especulaciones de que quieren vender tierra. Sí. Están en zonas muy productivas, en zonas muy... Claro, pues todo detrás, digamos, lo que está detrás de todo esto es creer que el Estado no sirve. No sirve para investigar, no sirve para hacer extensión, para vincularse y para promover innovaciones. Todo eso se resuelve sin la presencia del Estado. Y eso lo que hace es acentuar las asimetrías que existen en la ruralidad argentina, que todos las conocemos. De hecho, lo que vemos censo a censo es que hay un proceso de concentración de la producción, digamos. No es que no hay asimetrías en el campo argentino, hay muchas asimetrías. Y la presencia del INTA y de las políticas lo que hacen es compensar un poquito esas asimetrías, permitiendo que un pequeño productor, que son más del 60% de los productores que hay en nuestro país, pueda acceder a cierta tecnología, pueda ser parte de un proceso de organización y conformar una cooperativa, pueda acceder a conocimientos que por otros medios no accedería. Entonces, el INTA también sirve como una forma de equilibrar un poco esa balanza respecto del acceso a información, a conocimiento y a tecnología. Y es por eso también que hay que defenderlo. Más allá de que es un promotor de la innovación y del cambio técnico y el aumento de la productividad, de cuidar mejor el ambiente, etcétera, etcétera, también nos permite equilibrar un poco esas asimetrías que existen en el campo argentino. Una más, no sé si tenemos unos minutos más, pero fuera del aire charlamos. Me apasiono no saben nosotros, acá podemos estar. Hay una cosa que nos para, que es el tiempo, digamos, porque hay que entregar en algún momento. Pero no, digo, ¿qué pasa con la participación de las facultades de agronomía en el directorio de INTA? Bien, buena pregunta, sí. El Consejo Directivo de INTA, que es el órgano que regula o que manda en el INTA, está conformado por representantes de organizaciones de productores, que es cuestionable porque está la Sociedad Rural Argentina, está el CRA, que es la que agrupa las sociedades rurales de cada localidad, digamos. Después está Coninagro, que agrupa al movimiento cooperativo en el agro, y está la Federación Agraria. En esos tres actores que representan al sector productivo, no hay uno puede cuestionar la representatividad de todo el sector rural argentino, digamos, ¿no? Es una representación más bien pampeana, digamos, ¿no? Del sector productivo. Pero supongamos al menos hay una representación ahí. Después están las dos representantes de las facultades de agronomía y veterinaria del país. Entonces, la AUDEAS, que es la asociación que agrupa a las facultades de ciencias agropecuarias, manda un representante. Y lo mismo con las facultades de veterinaria, mandan un representante. Y después los otros son integrantes digamos, designados por el Poder Ejecutivo, digamos, los otros integrantes. Lo que quieren hacer ahora es, me faltó un integrante que es ACREA, que también representa al sector productivo, pero es una asociación más bien de técnico profesional que ha hecho su buen lobby y se ha metido, digamos, en muchas estructuras del Estado. Que iba a decir, lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo es sacar a la representación de las universidades del Consejo Directivo de INTA y sacar también a esta asociación ACREA del Consejo Directivo de INTA. ¿Con qué intención? Con tener la posibilidad de dominar un poquito más las decisiones que se van tomando acá, porque la resistencia, claro, es una de las voces disonantes, digamos, ¿no? Que siempre lo han sido, ¿no? Exacto. Entonces, una vez más contra la universidad pública, exactamente. ¿no? Una vez más contra la universidad pública, exactamente. AUDEAS, que es esta asociación que agrupa todas las facultades de agronomía del país, se ha manifestado públicamente en contra, se ha resistido, lo mismo que las que agrupa las facultades de veterinaria. Y bueno, estamos veremos, todavía no está resuelto qué va a pasar, porque hay también dentro del gobierno nacional hay distintas posturas. Está los de Caputo y los de Sturzenegger, que se están peleando ahí a ver quién termina de definir qué pasa con el INTA, que no es algo menor. Y bueno, y está por otro lado toda la resistencia, digamos, que estamos acompañando desde la universidad y fundamentalmente los trabajadores de INTA de lo que existe y de lo que tiene que perdurar, digamos. Claro. Bien. Jeremías, mil gracias por la visita, a disposición desde Contacto Universitario, desde Radio Universidad en general. Bueno, al final pudimos hacer la nota, tuvimos muchos avatares para llegar a esta nota, pero la pudimos hacer. Gracias por venir.
Y nada, Y si acá pasan por una estamos. estación experimental, entren. Sí. Van a conocer un mundo apasionante, ¿no? Muchas tienen venta también y lo hacen, ¿no? Las cooperadoras de las estaciones Totalmente, venden sí, semillas, sí, plantas, semillas, sí. productos. El INTA es una institución maravillosa que tenemos en nuestro país y hay que decirlo porque permitió que nuestro país sea como es hoy y que se pueda seguir fortaleciendo en el futuro, ¿no? Así que bueno, simplemente eso. Yo estoy a disposición y muchas gracias por el espacio también. En nombre de la Asociación Argentina de Extensión Rural, yo vengo en representación, además de la facultad en representación de ellos, y les agradecemos mucho Sumamente interesante la charla y necesaria, porque muchas veces se nos escapan estas cosas ante tanta desinformación donde nos meten de todo, ¿no? En la cabeza. Hay que rescatar las peleas que se están dando y que no pasan por los medios hegemónicos. Y que son necesarias estas conversaciones para tener en cuenta qué es lo que se está desmantelando, ¿no? Y la importancia de lo que se está poniendo en juego, ¿no? Es esto, la cotidianidad de lo que estamos perdiendo, la importancia de lo que estamos perdiendo, la importancia de darle una mayor visibilidad a estos reclamos, porque es necesario fortalecer la universidad pública, porque es necesario fortalecer estas entidades del Estado, ¿no? Que ponen en juego un montón de cuestiones. Familias, trabajo, la ruralidad no es menor. Y yo un comentario simplemente, a aquellos productores o gente que vive en los pueblos que dicen, no, pero el INTA en realidad últimamente no estaba... Es cierto, puede ser que haya muchas cosas que el INTA tenga que corregir, pero que no se olviden de todo lo fabuloso que ha hecho el INTA por nuestro país y por cada una de las localidades del interior de nuestro país. Y es ahí que nos vamos a encontrar, yo creo, porque nos tenemos que volver a encontrar como pueblo también en la defensa de aquello que necesita nuestro país. Que haya que corregir no significa que haya que hacer desaparecer. Exactamente. Hay que hacer corregir, sí, perfecto. Exactamente. Pero no desmantelar, no hacer desaparecer. Hay que hacer corregir un Estado eficiente. ¿Sí? Un Estado eficiente, no un Estado chiquito, ineficiente, porque el Estado somos todos. Porque si no está el Estado, viene el mercado y el mercado nunca da soluciones. Siempre vamos a quedar desamparados. Mirá lo que está pasando con Bahía Blanca, ¿no? Por ejemplo. Por dar un ejemplo. Gracias, Jeremías. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos encontramos el viernes. Nos encontramos el viernes. Nosotros seguimos en contacto.